Escuchas a José Cárdenas. Bueno, este es el momento de entrarle al toro del fragor de la batalla electoral con el maestro Alfonso Zárate, periodista. Él escribe en el diario El Universal todos los jueves Los usos del poder. Comparte espacio aquí con nosotros. También es presidente de GCI, Grupo Consultor Interdisciplinario, que es un tema que tiene que ver con estrategia y comunicación política, ya lo sabe usted. Bienvenido al fragor de la batalla electoral en un clima ciertamente, como ha quedado de manifiesto, violento por el fuego que significa la presencia y la presión del crimen organizado. Lo discutíamos ayer con el consejero Faz, de cómo en la parte más débil del eslabón de la cadena democrática, que son las aspiraciones a puestos de elección popular en materia municipal, es donde está incidiendo más la presencia del crimen organizado que pretende intervenir pues en la definición de cosas. ¿Cuál es el mensaje que está mandando el crimen en este momento, después de todo lo que hemos visto en Marabatío, el atentado de anteayer en la noche, ya tarde, allá en Chiapas, en fin? Creo, Pepe, que independientemente de que desde hace meses y diría años hemos conocido de los ataques, en ocasiones homicidas, a candidatos y alcaldes, incluso uno candidato a gobernador, que fue el de Rodolfo Torre Cantú en Tamaulipas. Sí. Independientemente de eso, lo que acaba de ocurrir en Marabatío, que es el asesinato de 2 aspirantes a la alcaldía, en una cuestión de 3-4 horas, se cometieron los 2 asesinatos. Es que según me he enterado, por la operación del crimen organizado y sus manifestaciones locales, fue candidato por candidato. Sí. Tú me mataste a uno, yo te mato al tuyo. Y la respuesta casi inmediata. Porque ahí están confrontados, por un lado, el cártel Jalisco Nueva Generación, que tiene sus alianzas con un grupo que se llama Los Correa, y hay otro grupo que está vinculado con los llamados Cárteles Unidos, en donde hay un grupo que se llama Los Primos. Y entonces están ambos confrontados por el poder, por la hegemonía, por el control del territorio, para todos los fines delincuenciales que te imagines. Unos traían un candidato y otros traen otro candidato, matan al de un grupo, al del Cártel Jalisco, pues entonces los del Cártel Jalisco y sus esbirros o su rama de los Correa van y matan al del Primo, que es el panista, que además al parecer estaba vinculado con tema de extorsión, con transportistas, porque incluso él es o era un líder transportista. Es decir, hay una expresión de las luchas de los grupos criminales en la zona a través de las personas que aspiran a cargos de elección. Sí, al mejor estilo de las mafias, sí. Golpe por golpe. Pero siendo uno más de los hechos tiene una significación particular. Y me parece que la significación tiene que ver con el meterse de plano, de lleno, cínicamente, en las elecciones. Desde luego, creo que es importante que frente a estos hechos, cuando al presidente se le pregunta por qué suspende la mañanera, dice, porque en materia de seguridad no hay nada grave. Y entonces uno tiene que preguntarse qué tiene que ocurrir para que el presidente de la República reconozca la gravedad de la situación en materia de seguridad pública. En esa zona de Marabatío, pero en otras zonas del estado de Michoacán, por ejemplo en las zonas productoras de limón, de aguacate, hay una extorsión que ha acompañado a los productores desde hace muchísimo tiempo. Y si nos vamos hacia otras regiones del país, existen también condiciones de esta naturaleza. Los transportistas, por ejemplo, están sujetos a una extorsión permanente que cada vez es más grave, porque ya no solamente roban la mercancía o que roban los transportes, sino asesinan a los choferes. Y uno tendría que preguntarse cuándo se pudrió la situación en el caso particular de Michoacán. Y yo creo que un referente, un acontecimiento que sin lugar a dudas marca un quiebre, es lo que ocurrió, quizá lo recuerdes, a finales del gobierno de Vicente Fox en 2006, cuando el grupo de la familia michoacana arroja 5 cabezas en aquel antro, Luz y Sombras, en Uruapan.
que, digamos, va a ser una manifestación muy espectacular de lo que implicaba esta guerra entre las bandas. En aquel año, la situación en Michoacán ya se había descompuesto. El gobernador era Lázaro Cárdenas Batel y tanto la familia michoacana como los caballeros templarios iban avanzando en el dominio de más y más territorios en Michoacán. Llega a la presidencia Felipe Calderón, michoacano por cierto, y Lázaro Cárdenas acude al presidente de la República en busca de ayuda. Le dice que las fuerzas municipales y las fuerzas estatales han sido absolutamente rebasadas. ¿Y qué es lo que hace Felipe Calderón? Que dispone que las Fuerzas Armadas vayan a Michoacán a contener y a combatir. Es cuando comienza la guerra contra el crimen organizado que sí, tanto ha criticado. Fue aquella foto histórica, ¿te acuerdas? Cuando aparece Felipe Calderón con un atavío, el uniforme militar, sí, una casaca militar que le quedaba grande. Que no le quedaba bien. Y es un punto de inflexión muy interesante, porque el presidente López Obrador y los críticos de Calderón... De ahí sale lo del comandante Borolas. Exacto. Han repetido muchas veces la idea de que Calderón tuvo la tontería de patear el avispero. Entonces, esa analogía se ha repetido innumerables veces. Pero yo me pregunto, Pepe, ¿cuál debía ser la reacción de un jefe de Estado responsable? ¿No hacer nada? ¿Permitir que, como ya estaba ocurriendo en Michoacán y en otros territorios, siguiera avanzando la mancha delincuencial? ¿O, ciertamente con falta de planeación o falta de una estrategia más sofisticada, ordenar inmediatamente que las Fuerzas Armadas asumieran la respuesta a estos criminales? Pero entonces estamos hablando de 2006, es decir, estamos hablando de hace 18 años. Y lo que uno tendría que preguntarse es, ¿cómo demonios, a lo largo de 2 décadas, un gobierno y otro no han tenido la capacidad para frenar este fenómeno delictivo? En los casos tanto de Calderón como de Peña Nieto, hay momentos, sobre todo a la conclusión de sus mandatos, cuando ya hay una tendencia a la baja, que parece que están dando resultado sus estrategias. Pero lo que hemos vivido en el gobierno del presidente López Obrador es, el mundo al revés. Porque en esta lógica de abrazos no balazos, y algo todavía más triste, que es esta instrucción del presidente a la Guardia Nacional, al Ejército, a la Marina, de no confrontarse con los grupos criminales. Incluso recordarás una frase de no hace mucho del presidente en una mañanera, en donde reconoce que ante la toma de Chilpancingo por los criminales, él le ordena a las fuerzas públicas que se retiren, es decir, rinde la plaza a los criminales. Y esto, en la lógica del presidente, se justifica porque estos criminales que secuestran, que extorsionan, que torturan, que destazan, que asesinan, son también el pueblo y en consecuencia ameritan otro tipo de relación. Así que los hechos, como se están acumulando en este momento, lo que nos dejan es un legado verdaderamente triste, desolador, no solo en materia de salud, en donde, por cierto, a partir de mañana ya deberíamos tener el mejor sistema de salud del mundo. Mejor que Dinamarca. Mejor que Dinamarca. Lo dijo expresamente el presidente. A partir de marzo vamos a tener el mejor sistema de salud del mundo. Entonces hay que esperar los desesperados al primer minuto de mañana, porque lo que hoy está al revés, mañana va a quedar al derecho. Y otra cosa a propósito de eso, Pepe. Qué cinismo, ¿no? Y ¿sabes qué me expresa a mí? Me confirma algo que he argumentado a lo largo de mucho tiempo, y es el apartamiento del presidente de la República respecto de la realidad. Un apartamiento que, en mi opinión, se identifica muy bien desde el momento en donde plantea la Cuarta Transformación. Es decir, cuando hay un jefe de Estado que asume que él está conduciendo un tiempo estelar en la historia de México, como él dice, equiparable
a la independencia con Hidalgo, a la reforma con Juárez, a la revolución con Madero. Es decir, el personaje se está ubicando al nivel de los grandes héroes de la historia. Así que lo que tenemos es a un hombre, creo yo, cada vez más apartado de la realidad y lamentablemente va a dejar un legado muy, muy lamentable que va a ser el desafío quizá más grande para quien gane la presidencia en las próximas elecciones. Se me hace que tú eres parte del complot del conservadurismo para derrotar y acabar con lo que la mayoría del pueblo mexicano eligió en 2018. Sí, sí. Me da mucha pena. Sin lugar a dudas, pero tengo que reconocerme como aspiracionista. Yo deseo un México mejor para mis hijos, con bienestar, con ascenso, a través del esfuerzo de la educación y digamos, en ese sentido me ubico dentro de ese Entonces, ¿tú no le vas a poner segundo piso a tu vida? No, yo creo que lo que yo he planteado toda mi vida y la propia experiencia mía es el crecimiento a partir del esfuerzo. Entonces, soy un hijo de la educación pública y gracias a la educación pública... Eres hijo del aspiracionismo. Del aspiracionismo, sí. Que ese es otro de los fenómenos que uno no podría interpretar en un jefe de Estado. Quiere decir que es mal que alguien aspire a ofrecerle a su familia mejores condiciones. Recuerdo la frase del presidente hermosa de solo en la pobreza se puede ser feliz. Entonces... quiere decir que lo que nos está planteando el presidente es un sistema igualitario, procurar la igualdad, pero no con el ascenso de los pobres a las clases medias, sino con la reducción de las clases medias a la pobreza. Vaya utopía. Vaya utopía. Muchas gracias. Gracias, Alfonso. Ahora sí me dejaste con los ojos cuadrados. Que te vaya muy bien. Gracias, Pepe. Buena tarde. Gracias, Alfonso Zárate, periodista, Los Usos del Poder. Nos permite una pausa. Volvemos enseguida. Aquí se escuchan todas las voces.